decía yo que estábamos muy contentos por esta tercer episodio de Indocentes que hoy vamos a iniciar. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan, a todos los indocentes. ¿Quiénes son los indocentes? Pues todos los que de alguna manera estamos interesados en la educación, en la docencia, pero desde el punto de vista de la investigación educativa o de la innovación educativa. Así que bienvenidas, bienvenidos todos. Mi nombre es Sergio Dávila y soy su anfitrión en esta primera temporada de Indocentes, en la cual estamos ya en nuestro tercer episodio. Les damos el agradecimiento a los indocentes que están presentes. Algunos de ellos nos saludaban desde el inicio. Reconocemos ya algunos fieles seguidores, así que nos da muchísimo gusto que miércoles a miércoles nos estén acompañando. Recordamos, la idea es que podamos tener un acercamiento a la investigación educativa y al mismo tiempo lo contrastemos con lo que sucede en la innovación docente, en la innovación en el aula. Ambos son los extremos de un continuo que en el mejor de los casos debe estar bien unido. La investigación tiene sentido si llega al aula y lo que hacemos en el aula puede ser fuente de investigación si lo sabemos sistematizar, si lo sabemos observar, si lo sabemos reflexionar. Así que en ese sentido vamos a un programa más. El día de hoy va a estar muy interesante y nuevamente les pedimos su comprensión si hay alguna otra falla técnica. La de este momento fue solamente atribuible a mi impericia, pero si se llega a congelar la imagen, si tienen un problema al respecto, normalmente esto se soluciona si nosotros refrescamos la página. Se debe refrescar de manera automática, ya que es una transmisión que hacemos por medio de Facebook Live. Así que, dicho lo cual, déjenme presumirles a mis invitados de lujo de esta tarde. Vamos a pedirles que se hagan presentes. Y ahí están ya con nosotros y les damos un saludo y la bienvenida y yo mi agradecimiento de que hayan aceptado esta invitación para estar con nosotros a la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. En esta tarde. Ella está desde la Ciudad de México. Y Marco Antonio Rius Müller. Marco Müller le decimos los cuates, pero bueno, su nombre completo es el que acabo de decir. Él, si no me equivoco, está aquí en San Luis, porque hace unos días andaba por Morelia. Muy bien, Marco, sí, Gaby, bienvenidos a Indocentes. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias. Vamos a quedarnos entonces con Gaby y miren, les quiero comentar que el programa del día de hoy queremos dedicarlo a platicar un poco de las tensiones que se han vivido a raíz de la emergencia sanitaria, donde de manera abrupta hemos tenido que trasladarnos a casa con nuestro trabajo y casi con la escuela sobre los hombros, ¿no? Y esto, pues ha sido un trabajo loable, no me cansaré de decirlo, que reconocemos sobre todo la generosidad y el compromiso de la mayoría de los docentes de todos los niveles. Yo en particular lo hablo por el subsistema Cobach, pero lo hemos visto de una manera muy importante. Pero también, claro, hemos visto que esto ha afectado la vida familiar y bueno, pues no quiero yo adelantar vísperas, quiero decirles que por eso me permití invitar a la doctora Gabriela de la Cruz. Ella es originaria de la Ciudad de México, ella tiene un doctorado, me parece que en psicología, si no ahorita nos ubica. Y la doctora Gabriela la conocemos de hace tiempo, que nos apoyaba en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con algunos programas, sobre todo para formación de tutores, también de evaluación auténtica, con esta metodología del trabajo de rúbricas, pero también, y esta es una cosa muy interesante, ella está desde hace algunos años como investigadora titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, el ISUE,
Y ahí, si ustedes ven sus líneas de investigación, van a ver que la mayor parte de ellas tienen que ver con educación media superior, con lo que pasa con nosotros. De hecho, tenemos ahí una investigación que se nos frustró precisamente por la pandemia y lo que implica en cuanto a los recursos en CONACYT y todas esas cosas. Pero bueno, conoce muy bien el nivel medio superior, tiene 15 años metida en esto y recientemente publicó en una publicación del ISUE colectiva un artículo que tiene que ver con las tensiones entre el hogar y la escuela. Y yo le he pedido a Gaby que pues sea tan amable de participar con nosotros en Indocentes y que nos participe de los hallazgos y de sus formas de analizar estas tensiones que tiene en su artículo. En un momento más les comparto en los comentarios la liga para que lo puedan descargar y lo tengan ustedes también, y estaremos muy atentos a sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live para después poder platicar con Gaby. Gaby, te dejo el uso de la plataforma, del micrófono y del video. Adelante. Pues muchas gracias, Sergio, de nueva cuenta por la invitación. Que para mí es realmente un placer poder compartir con ustedes este tiempo y bueno, el artículo, el capítulo que elaboramos, como bien lo comentas, dentro de una publicación colectiva en el instituto. También quisiera aprovechar para felicitarte, Sergio. Me da mucho gusto este tipo de iniciativas. Son el claro ejemplo de tu persona, ¿no? Siempre buscando nuevos espacios, generando comunidad, ¿no? Viendo cómo aportas al campo educativo y eso lo destaco de tu persona. Bueno, pues muy bien, pues vamos a dar inicio, bien lo comentas, Sergio. La idea, más que una presentación de índole académica, espero que sea más fluida, más una charla, poner cosas sobre la mesa, que sin duda todos y todas de alguna manera hemos vivido, justo con el traslado forzado de la escuela, de las actividades escolares, al seno familiar. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Sergio, si me ayudas a habilitar la función para compartir pantallas. Ahí está, perfecto. Dame un momento, bien lo decía Sergio, esto es parte de las cosas que tenemos que ir probando y haciendo nuestras. Muy bien, permítanme. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Primero, me gustaría un tanto ponerlos en contexto, ¿no? De cómo surge esta aportación, ¿no? Dentro de este capítulo, Educación y Pandemia, una visión académica. Creo que habla mucho del oficio de quien se dedica al campo de la investigación educativa de manera particular. Parte del contenido tiene, pues, finalmente dos grandes cauces o dos grandes motores, digamos, que le dieron cuerpo a este capítulo. Uno, sin duda, es la propia experiencia personal, ¿no? El propio diálogo que uno mantiene con sus conocidos, con otras familias, con otros amigos, con otras amigas, y pues las tensiones que justo ha generado este traslado de la escuela a la casa, de las actividades escolares. Y otra fuente que inspiró y que dio cuerpo a esta reflexión escrita, finalmente pues es un tanto las áreas que uno va desarrollando como investigador o como investigadora educativa, ¿no? Entonces esas dos cauces, digamos, dieron camino a la elaboración de este capítulo y que espero que sea de su interés. Bueno, primero
señalar algunas notas que me parecen importantes. Gran parte de las problemáticas que estamos viviendo actualmente en el marco de la pandemia, en las diferentes aristas de nuestra vida, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, etcétera, no son necesariamente cosas que han venido de la mano junto con la pandemia, sino más bien son problemáticas que se han acentuado, ¿sí? Problemáticas que se han hecho más grandes ante el problema de la pandemia. Y en ese sentido quisiera destacar dos cuestiones que ya las teníamos previo a la pandemia y que estas problemáticas le dieron también un acento especial a las 5 tensiones que voy a presentar a continuación. Una, sin duda, es la precariedad del derecho al trabajo, ¿no? Sabemos que en América Latina y en México en particular, tenemos un problema muy fuerte en cuanto al acceso al derecho digno al trabajo, y eso nos lleva pues a tener bajos salarios y jornadas extenuantes. Y esto sin duda tiene una afectación en el seguimiento y acompañamiento que papás y mamás puedan dar a las actividades escolares de niños y niñas, jóvenes, adolescentes en general, ¿no? Entonces, esto ya traía un problema, ¿no? Esto ya había una cuestión que generaba tensiones en cuanto al seguimiento de los escolares, digamos, ¿no? Otra cuestión que también ya estaba previo a la pandemia es el hecho que los espacios de colaboración entre escuela y familia, si nosotros vemos cuál es la naturaleza de esos espacios, generalmente son espacios más de índole administrativo y de control, ¿sí? No son espacios donde confluyan ideas, donde confluyan proyectos, sino más bien son espacios, son reuniones un tanto para leerles la cartilla a veces a los papás o para llevar cierto control de los recursos que se están manejando al interior de la escuela. Entonces ahí ya teníamos una debilidad en cuanto a esos propios espacios de colaboración frágiles. Y otra cuestión que también ya teníamos es un tejido social altamente colapsado en nuestro país. ¿Sí? Y tensiones en este caso y reclamos entre escuela y familia, mediados por supuesto por la violencia que también vivimos en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la escuela, los maestros, generalmente le echan la culpa a los papás, a las familias por el bajo tal vez desempeño o implicación de los niños en su rendimiento, y por otro lado la familia, los papás, las mamás, le echan la culpa a la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, en ese escenario, ¿no? Con estos 3 grandes componentes es que voy a encuadrar las siguientes tensiones que se han dado en el marco del traslado de las actividades escolares a la casa. Voy a trabajar, como les decía, 5 grandes tensiones rápidamente. Una de ellas tiene que ver con las actividades laborales versus las actividades escolares. Sí, entonces, en este sentido, apoyándonos también de datos que podemos tener de del propio INEGI, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del 4º trimestre del 2019, por ejemplo, ahí aparecen datos que nos dan cierta información valiosa para comprender lo que está sucediendo ahora. Así, por ejemplo, tenemos una tasa de informalidad laboral del 45.1%, ¿sí? De la población vive en de las ciudades, principalmente viven del mercado laboral informal. Ahora, en el caso de las familias, de los papás, de las mamás que trabajan en el mercado formal, ¿no? Si ya lo vemos en cuanto a lo que ha sido el impacto de la COVID-19 en el desarrollo de estas actividades laborales,
pues tenemos por un lado la dificultad para organizar tiempos y espacios, ¿no? Por ejemplo, las familias, los papás, las mamás que se dedican a las tareas imprescindibles en la emergencia, pues vemos que no pueden estar con sus hijos, con sus hijas en casa, ¿no? Entonces tienen que ver la manera de que con el apoyo ya sea de vecinos o de otros familiares que se hagan cargo de los hijos, ¿no? Entonces ahí hay una complicación, ¿no? Para aquellos, por ejemplo, en el campo de la salud que tienen que salir, ahí hay una tensión, hay una problemática. ¿Quién se hace cargo de los niños, de los jóvenes, para dar seguimiento a las actividades escolares? Por otro lado, también están aquellos que, por ejemplo, realizamos teletrabajo, ¿no? O sea, si bien podemos estar en la casa y podemos decir, bueno, estamos atentos de los niños, de las niñas, no necesariamente. Lo que hemos vivido en estos tiempos de confinamiento, quienes hacemos teletrabajo, es que ese trabajo se ha multiplicado. O sea, se vuelven jornadas altamente extenuantes, muy demandantes y difícilmente generamos tiempo realmente para dar seguimiento a esas tareas escolares. Entonces, tanto aquellos que tienen que salir, ¿no?, para realizar estas tareas imprescindibles, como aquellos que se quedan en el hogar, hemos tenido dificultades para organizar estos tiempos y espacios. ¿Y qué decir de aquellos que se dedican al campo laboral informal, ¿no? Que si lo vemos también en términos de datos, sabemos que este sector de la población generalmente pertenece al cuartil socioeconómico, al cuartil número 1, digamos, al cuartil más bajo socioeconómico, quienes generalmente pues no tienen ninguna prestación económica ni de bienestar, digamos, social. Entonces, bueno, se enfrentan justo con este confinamiento a la disminución muy considerable de sus ingresos. Entonces, bueno, ahí también vemos la dificultad de este sector, ¿no?, para dar seguimiento a las actividades escolares de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el seguimiento de las mismas se multiplica si no tenemos redes de apoyo y, como lo decía, estas problemáticas vamos a ver que se agravan en las familias de los cuartiles inferiores. Una segunda tensión que desarrollo en el libro tiene que ver con la dedicación al estudio versus carencias en el hogar. Si vemos de manera particular lo que han sido las opciones para dar continuidad educativa en casa, ya sea apoyado de la televisión o apoyado del uso de plataformas, de recursos tecnológicos, vemos que en todos los niveles, desde educación básica hasta educación superior, vemos que hay una desigualdad en el acceso y uso de las TIC. Entonces ha sido un problema, ¿no? La operación de esta continuidad en un marco de desigualdad en este tipo de medios. Así, por ejemplo, otras cuestiones de datos, ¿no? La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares en el 2019 nos señalaba que el 44.3% de la población, es una encuesta también del INEGI, 44.3% de la población cuenta con computadora, ¿no? El 56.4% con acceso a internet, el 44.6% usa la computadora como un apoyo escolar. Y en cuanto a la televisión, tenemos que un 92.5% de la población tiene acceso a la televisión y menos de un 50%, un 45.9% a televisión de paga. Entonces esto, hablando de estas desigualdades, lo vemos en términos cuantitativos cuando revisamos cuáles son los porcentajes de acceso tanto al uso de televisión
como en el uso propiamente de computadoras y de Internet. Ahora, también encontramos en el caso de nuestro país altamente desigual que en estados como puede ser Guerrero, Chiapas, pues se hacen más pronunciadas las carencias de servicios básicos en los hogares. ¿Sí? Entonces eso ya pone en mayor desventaja. Si de por sí hay zonas de nuestro país que viven en desventaja, que viven en desigualdad, con carencias elementales en estos servicios básicos, como puede ser la luz, el agua, el drenaje. Ahora, y por supuesto, con el acceso y uso a las tecnologías, ahora en estas condiciones aún más se recrudecen estas carencias. Otra cuestión importante es el hecho de que difícilmente en hogares con hacinamiento tenemos condiciones para el estudio, ¿no? O sea, sabemos que para estudiar necesitamos un espacio, necesitamos crear condiciones para realmente concentrarnos y dedicar nuestra atención al aprendizaje. Entonces, esto se vuelve muy complicado cuando viven muchas familias en una sola casa, ¿no? Y ahora fíjense que esto también con el confinamiento y las dificultades que tenemos para tener una entrada de dinero constante, pues ha llevado incluso a familias que rentaban a dejar sus casas, sus viviendas, digamos, rentadas e irse con sus papás, con la familia cercana, ¿no? Entonces, ahí volvemos a este punto del hacinamiento, ¿no? O sea, ya familias que vivían en hacinamiento y otras más que se han ido a refugiar a casas, digamos, de sus familiares porque ya no pueden pagar las rentas, ¿no? que ya tenían comprometidas. Ahora, otra cuestión importante que mengua la dedicación al estudio, sin duda, es una cuestión relacionada con diferencias, desigualdades por género, donde vemos que las niñas en los hogares se les dedica, se les da la obligación, ¿no? de dedicar más tiempo a las actividades de cuidado y del hogar. Entonces las niñas se han visto muy perjudicadas también en cuanto al estudio. Sin duda también los niños, ¿no? Pero ahí vemos una cuestión muy marcada, digamos, en nuestra sociedad, en nuestra propia cultura, donde las niñas se ven en desventaja en cuanto a la dedicación al estudio. Una tercera atención que también desarrollo en el libro tiene que ver con la armonía familiar que necesitaríamos para, pues, tener condiciones de bienestar para aprender versus la violencia que se vive en muchos hogares, lastimosamente, de nuestro país. En la propia investigación educativa se ha indagado y hay bastantes estudios sobre el peso que tiene la familia en el logro educativo, ¿no? Tanto cómo juegan las expectativas, los estilos de crianza, el propio seguimiento que puedan tener los papás, los valores que se les enseñen en casa a los menores y cómo esto se va relacionando con el logro educativo. Entonces, no es de menor cuidado, digamos, el tener claro que la familia es fundamental en el aprendizaje de los niños. Ahora, en nuestro país, si ustedes saben, antes de que se desatara la pandemia y el propio confinamiento, vivíamos ya una situación muy complicada de violencia hacia las mujeres. ¿Sí? Incluso tuvimos varios movimientos sociales, varias marchas que reclamaban de una manera genuina el generar mejores condiciones para las mujeres. ¿Sí? Ahora, en este escenario que vivimos con el confinamiento, se ha acrecentado esa violencia hacia las mujeres. ¿Sí? Entonces,
ubicamos un mayor número de feminicidios, un mayor número de llamadas telefónicas para pedir apoyo. Y esto es altamente doloroso, ¿no? Para las mujeres que viven violencia en el hogar. Entonces, sin duda los menores se ven afectados por este tipo de situaciones y ambientes familiares. Ahora, en el caso de los niños, yo creo que este es un tema que hay que darle nombre, hay que, aunque nos duela, hay que discutirlo. Lo que tiene que ver con el abuso, la violencia hacia los menores, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual que se da también en los hogares. Y sin duda el confinamiento también ha acrecentado este tipo de violencias hacia los niños, ¿no? Y las escuelas como tal llegan a representar espacios para los menores de contención, de ternura y de protección. Entonces ahora en estas condiciones es realmente alarmante pensar, imaginar qué situación viven los menores en sus hogares. Cuando sabemos que efectivamente gran parte de los agresores de los menores son familiares. Son tíos, son primos, incluso padres, ¿no? Entonces, esto es un punto muy doloroso para nosotros como mexicanos y como educadores y que hay que trabajar, sin duda, ¿no? Hay que visibilizar. También esta posible armonía familiar que necesitaríamos para generar condiciones en el aprendizaje, en el hogar, pues se puede ver debilitado cuando pues nos frustramos, ¿no? Y nos mostramos incapaces para apoyar a los menores, ¿sí? Yo he escuchado a más de una colega, y siendo psicólogas, he de decir, que dicen, es que no logro explicarle a mi hijo, a mi hija, y he estado a punto de dar un grito o de estallar o de decir, oye, pues arréglatelas tú solo o tú sola, ¿no? Entonces, imagínense, no sé si es una situación muy complicada el poder dar este seguimiento a los niños cuando tal vez no tenemos ni la formación, por supuesto, no somos maestros, ¿no? La gran mayoría, y por otro lado, la propia situación social que vivimos. Entonces se generan ahí choques muy fuertes entre la necesidad de dar seguimiento en los hogares y la incapacidad que podemos tener para brindar orientación a los menores. Muy bien. Una siguiente cuestión tiene que ver con las demandas de la escuela, ¿sí? Lo que se requiere para dar un seguimiento a estas actividades y el apoyo académico familiar, ¿no? Que podemos dar desde el hogar. Dentro del trabajo que he venido desarrollando, he identificado algunas dificultades que han enfrentado las familias, en particular las mamás, ¿no? Ahí también vemos una cuestión de género. Las mamás son las que se hacen cargo de estas tareas también educativas, tareas escolares. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que no contamos con estrategias para favorecer el aprendizaje, ¿sí? O sea, vuelvo al punto, finalmente no somos maestros, no tenemos esa formación profesional, se muestran dificultades para expresarse. También yo lo que considero es finalmente las brechas generacionales, ¿no? Entre los niños y sus papás, que seguramente los métodos con los que aprendimos son ahora diferentes, la propia didáctica son diferentes a las que nosotros vivimos. Entonces ahí hay un problema, ¿no? De comprensión de lo que hacían los niños en la clase, en el aula, con sus maestros, maestras, y lo que nosotros podemos hacer en casa, ¿no? Hay un choque importante. Sin embargo, lo que he encontrado es que a mayor nivel educativo de mamás y papás, menores dificultades, ¿no? Y aquí vemos la importancia del capital cultural, ¿sí? Entonces, aquellos que tienen un mejor nivel, ya sea educación media y superior, tienen aparentemente menores dificultades para dar un seguimiento a los niños, ¿no? Cosa que no sucede, por supuesto, con mamás, papás
que apenas si tienen la educación primaria. Los docentes, sin duda, y coincido con lo que dice Sergio, los docentes han sido agentes clave en la continuidad pedagógica y ante la ausencia física de los profesores, ¿no? De los profesores de educación básica de manera particular, quiero resaltar, la profesión docente sin duda se reivindica, ¿sí? Así como la misma educación. Entonces es aquí cuando decimos, híjole, cómo extrañamos a los maestros, ¿sí? El valor que tienen para nuestra sociedad. Y finalmente, una quinta tensión tiene que ver con el control escolar externo versus la autorregulación. En nuestro país, y eso no es nada oculto, ¿no? Tenemos un sistema escolar altamente jerárquico, ¿sí? Si lo vemos desde la SEP, pasando por todas las subsecretarías y bueno, ¿no? Se va desgranando hasta llegar a las supervisiones, la figura del director, del aula y demás. Entonces, es un sistema escolar altamente jerárquico y eso tiene un impacto en el aula. Vivimos en un ambiente escolar adultocéntrico, ¿sí? Esto se ve totalmente colapsado cuando en las opciones que se han generado para dar continuidad a las actividades escolares, se exige que los menores tengan autonomía y autogestión de su aprendizaje, ¿sí? Cuando vemos que nuestro propio sistema educativo poco ha favorecido este tipo de aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que por supuesto requieren de andamiajes y de ir cediendo el control hacia los propios educandos, ¿no? Entonces ahí vemos una complicación. O sea, estamos pidiendo que los estudiantes se autorregulen, que manejen su autonomía, que sean capaces de decidir, cuando las experiencias educativas no han sido tan favorables para el desarrollo de estos procesos. Esto, como decía, pues hace un choque con las propuestas educativas mediadas por las TIC. Finalmente, algo que quisiera señalar a manera de conclusión es que todas estas tensiones nos llevan a pensar, a imaginar qué tipo de escuela queremos, ¿sí? ¿Qué escuela queremos? Con esta idea de realizar una convergencia entre escuela y familia, ¿sí? ¿Qué escuela queremos? Y aquí simplemente punteo tres cosas, ¿no? Una escuela que genere nuevas relaciones, que confluyan en procesos de formación donde las familias completas gocen del derecho a la educación a lo largo de la vida. No solamente los menores, sino los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, tías y demás. Todos gocemos ese derecho a la educación a lo largo de la vida. Espacios de discusión que vayan más allá de los aprendizajes escolares, donde se analicen problemas que aquejan a las comunidades. Escuelas como promotoras de educación y reeducación en asuntos torales, como los vemos ahora, cuestiones relacionadas con alimentación, con el cuidado del medio ambiente, con la convivencia, con cuestiones de género, educación para la paz, entre otros. Y en este escenario que hemos vivido, a mí sí me gustaría destacar que tenemos cierta esperanza y ciertas semillas de esperanza cuando vemos la variedad de esfuerzos espontáneos que se han generado entre familias y docentes para continuar pese a la adversidad, basados en la empatía y la propia solidaridad que exige nuestro tiempo. Y esto me parece que hay que seguir alimentando y que nos podrá dar un cimiento para pensar y para generar nuevas escuelas. Y pues hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. No se oyen los aplausos, pero estoy seguro que te los están dando gracias. desde el otro lado de la pantalla. Y, gracias. Bueno, muy bien. Muy interesante, me parecen ejes bastante bien pensados y que nos ayudan a entender algunas cosas. Algunas que podemos pensar como evidentes, pero otras que pueden ser de pronto invisibles por nuestros propios sesgos culturales. No sé si voy a ser prudente, pero me voy a confesar, a mí me sorprendió al escucharte no haber pensado antes cómo nuestras alumnas en esta pandemia tienen
un mérito más, un mérito especial más, porque estamos acostumbrados a pensar en los mamás que también son maestras y que tuvieron que mezclar estos dos roles. Pero sinceramente a mí se me había pasado que también pues nuestras niñas, nuestras adolescentes, seguramente en más de un caso pues tuvieron que ayudar en las labores del hogar y apoyar a Sí, los hermanos, etcétera, etcétera. Estoy consciente que también un número importante de varones y cada vez más, pero el sesgo cultural pues sí es así es. una piedrita más sobre la mochila que tuvieron que cargar las niñas, ¿no? Qué Así interesante. es. De Bueno, acuerdo. regresamos Muy contigo en bien. un momentito más, Gaby. Sí, Vamos a sí, sí, revisar sí. un poco de los comentarios que ya están por ahí en el chat. Y bueno, vamos a invitar a Marco que se haga presente. Por aquí ya está con nosotros, que abra su micrófono para que no le pase lo que me pasó a mí. Y bueno, miren, Marco es originario de aquí de San Luis Potosí. Él tiene una maestría en sociología educativa y en este momento es el director de la secundaria del Instituto Pierre Fort. Eh, y así como lo ven de joven, es tragaños porque ya tiene 29 años trabajando en colegios. O sea que lo han de haber llevado a trabajar de la mano, ¿verdad? Pero bueno, tiene bastantes años ya. Yo lo conocí en experiencias educativas hace varios años y ahora él le ha tocado estar al frente de un colegio justo con adolescentes, ¿sí? Que es la época maravillosa de la secundaria, ya sé que es la que todos ustedes quisieran estar en el aula con ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo vivió el director de una escuela todo este proceso en el cual tiene que acompañar alumnos, acompañar maestros, pero les digo yo a mis directores, es como manejar la carretera a Ciudad Valles con neblina, ¿no? Más o menos sabes por dónde, pero como no sabes cuánto falta, tampoco lo tienes tan claro. Pero bueno, yo no me extiendo más para que tengas tu tiempo completo, Marco. Platícanos cómo te fue en esa tensión entre escuela y familias, ¿no? Gracias, Sergio. Pues sí, platicar un poco sobre esta tensión. Me gustó mucho el término, ¿no? De las tensiones y yo añadiría también tensiones y distensiones. A mí me gustaría platicarles un poco, pues esta realidad de una comunicación que sabemos que siempre es un área de oportunidad, que sabemos que siempre es eh, pues una debilidad, a lo mejor incluso en nuestras experiencias educativas y bueno, en todas las organizaciones. Y bueno, también este título de ¿dónde quedó el director? Porque seguramente todos los alumnos, todas las mamás, todos los papás, incluso nuestras autoridades estaban como encima de esto, ¿no? Primero, comentar que esta pregunta también no es de la pandemia, es una pregunta que viene desde siempre y ante cualquier situación que se dé algún incidente de disciplina o algún incidente de orden o alguna situación académica, siempre es dónde estaba el director, dónde estaban los maestros, por qué nadie se da cuenta, entonces a qué se dedica el director. Entonces es una pregunta que cuando tenemos el trabajo colectivo y presencial, pues también está vigente siempre. Pero bueno, compartir un poquito el contexto de cómo se manejó el trabajo en el colegio. Tengo una gran fortuna, también es un privilegio que tengo mis maestros de tiempo completo. Yo sé que yo creo que menos del 1% de las secundarias tiene su personal de tiempo completo. A mí pues es ese privilegio y esa posibilidad de resolver en equipo muchas cosas, ¿no? Entonces yo sé que algunas de las cosas que voy a compartir quedan un poquito fuera de otras realidades y bueno, pues les comparto esta y ojalá podamos poco a poco ir creciendo en esta conformación de equipos de más tiempo completo, de más comunicación entre nosotros. Pues bueno, al principio no sabíamos cómo y cuánto tiempo iba a durar la pandemia. En nuestra única experiencia era 2009, la pandemia de la epidemia de influenza, que duró 3 semanas, a lo mejor el tiempo que no estuvimos eh, asistiendo a clases.
se dieron algunos elementos para resolver. Algunos tomamos en ese momento un curso de Moodle, etcétera, aunque en mi caso nunca lo aplicamos porque muy pronto regresamos. Y esa era como la esperanza que teníamos nosotros para, pues para regresar pronto a clase. Y entonces, al principio fue como una pausa, digamos, donde todavía hubiera actividad, pero donde todavía no había mucha estructura. Y bueno, luego venían el periodo de Semana Santa y Pascua, y pues decíamos, bueno, son esas 2 semanas, luego regresamos una semana y si se extiende, pues se irá al 5 de mayo, y bueno, viene el puente ese largo que se había propuesto también para Consejo Técnico, y en fin, no veíamos que fueran a ser muchos días en un principio. Regresando de Semana Santa, enviamos una encuesta así abierta, aprovechando los recursos que fuimos aprendiendo en el camino. Eso también es, creo que, muy importante decir. Fuimos aprendiendo en el camino a retomar cosas que habíamos visto a lo mejor en clase, que habíamos visto a lo mejor en algún taller, en algún diplomado sobre innovación educativa, sobre TICs, pero nunca lo habíamos puesto en práctica tanto y con tanta urgencia y tanta necesidad. Yo creo que siempre nos rascamos cuando nos da comezón, ¿no? Siempre nos sobamos cuando nos duele. Y antes de eso, pues no le habíamos prestado importancia. En el momento en que nos duele, en el momento en que nos da comezón, pues empezamos a buscar esta solución. Entonces, bueno, mandamos preguntar, ¿qué tan disponible, cuántos teléfonos y computadoras había en casa? Y bueno, nos llevamos la sorpresa de que en más o menos la mitad había incluso más de 3 entre teléfonos y computadoras. Obviamente, pues el nivel socioeconómico del colegio pues permitía que muchos tuvieran. La preocupación era con aquellos que tenían nada más uno, que era el 7.5%. Si calculamos que la secundaria tiene 110 alumnos, pues eran 7 alumnos o 8 alumnos que respondieron que solamente había un solo medio para poder trabajar en línea. Y esa era nuestra más fuerte preocupación, ¿no? Y entonces les preguntamos que si las computadoras eran compartidas y bueno, pues sí, una buena parte, 37.3% contaban con su computador, pero la mayoría compartían la computadora y bueno, pues muchos podían resolver situaciones por teléfono. Cabe aclarar que nosotros iniciamos con una plataforma en secundaria, toda basada en Blogger. Cada maestro hizo su blog, compartíamos las carpetas de Drive para poder recibir trabajos y ahí mismo retroalimentar, porque la plataforma del colegio pues estaba siendo puesta a punto en un inicio. Ya después nos mudamos a la plataforma del colegio y fue mucho más sencillo tener como la accesibilidad para todo tipo de dispositivos. Pero en un inicio sí era importante ver si trabajaban en teléfono o en computadora, ¿no? Y luego les preguntamos, ¿cuánto tiempo dedicaron al trabajo escolar antes de esta encuesta? O sea, las 2 semanas, casi 3 antes de vacaciones, de Semana Santa, y bueno, la semana que iba hasta la aplicación de esta encuesta. Y bueno, la gran mayoría decía entre 2 y 3 horas, de 3 a 5 horas, pero no más. Había otra pregunta que preguntaba precisamente el por qué, el cuánto tiempo dedicaban, de una manera más puntual, más abierta más bien, y pues la mayoría decía 3 horas son más que suficientes, compartimos computadora, a pesar de que había otra a lo mejor en la casa, pero compartían computadora o a lo mejor el internet se les caía, y ellos, la gran mayoría, consideraba que 3 horas era lo mejor para trabajar sin perder como el ritmo de contenidos. Y aquí también quiero hacer una aclaración. Los contenidos fue la primera preocupación de muchas familias, ¿no? Es que no están viendo lo que tienen que ver en clase y no consideraban que era una situación de emergencia, una situación desconocida, no considerábamos eso entre todos, ¿no? Y entonces es curioso porque la mayoría se iban a contenidos, como muchos se iban también a calificaciones. Y entonces el mes que no se cerró, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces, ¿cómo, cuándo y cómo van a ser las calificaciones, etcétera? Entonces, la preocupación más que por cuánto tiempo de trabajo, cómo le hacemos, cómo nos organizamos, a qué horas compartimos computadoras, si hay clases en línea, cómo le hacemos para procurar que no nos coincidan los 2 hijos al mismo tiempo o los 3 hijos.
o los 4 incluso que tenemos en el colegio, que son hermanos de diferentes niveles. En fin, era complicado tener como estas dos líneas, ¿no? Una, como la parte formal a la que estamos súper acostumbrados, calificaciones y contenidos. Ni siquiera aprendizajes esperados, exclusivamente contenidos. Y entonces tuvimos algunas tensiones con diferentes materias. Aquí les presento un poquito cuál es la prioridad que tenían. Las líneas en morados de máxima prioridad, como vemos, español y matemáticas, la gran mayoría, seguidas de inglés y ciencias. Luego vendría historia, formación cívica y ética muy parejas. Geografía, ahí tiene un sesgo porque segundo y tercero no tienen esa materia, pero en primero ahí se puede ver que está muy plana la curva, ¿no? Ya quisiéramos tenerla en el COVID. Luego valores y educación socioemocional totalmente al revés, poco priorizada, poca importancia. Educación física igual, de poca a media importancia. Y bueno, la columna de artes está totalmente dejada a un lado, ¿no? Y esto me parece preocupante porque finalmente las artes, la educación socioemocional, los valores, el civismo, es lo que nos va dando vida y nos va permitiendo sobrellevar estos días de encierro, estos días pues de un trabajo diferente, de cambio de rutina, de cambio de actividades, de innovación todo el tiempo, ¿no? Mucha actividad, de falta de como situaciones muy concretas, sobre todo como les platico al inicio de la pandemia, y entonces empezó a haber esta tensión entre mucho trabajo y poco trabajo. Es que nos dejan muchísima tarea, y había otros que nos mandaban correos y que decían, no, es que no estamos haciendo nada, en media hora acabo. Y papás que decían, no, es que ¿por qué les dejan tantas cosas? Mejor no sé qué, díganos qué nos van a dejar para todo el mes, o de aquí a que se acabe la pandemia. Pues no lo sabíamos, pero ellos querían, como a ver, denos como toda la lista, denos el guión y lo acabamos, ¿no? Y otros papás que se quejaban y decían que qué estaban haciendo los maestros, que no, que era muy fácil todo lo que estaban trabajando los chavos, que acababan muy pronto, pero no consideraban, pienso yo, y bueno, por algunos correos que recibí, no consideraban la realidad de los chicos. Los chavos en el colegio tienen una experiencia de trabajo personal donde ellos seleccionan sus guías y pues trabajan de acuerdo a lo que ellos planean. Cuando yo les pedí a los alumnos que me enviaran alguna copia de sus planeaciones donde estaban trabajando o sus agendas, ellos lo hacían muy sencillo. En cuanto les subían trabajo, los maestros acomodaban su horario, lo ponían como lo hacen cotidianamente en la escuela y pues lo resolvían cuando ellos consideraban que lo podían resolver. Algunos incluso de manera colaborativa, que es muy válido porque además es uno de los paradigmas que tenemos que aprender a colaborar. Y entonces los papás lo que no alcanzaban a ver era que más bien el trabajo que tenían los mismos alumnos lo podían organizar. Obviamente había alumnos también que no se organizaron y que no trabajaban e incluso nos sucedió, ¿no? Una mamá que estaba ya casi haciendo una revolución por el grupo de WhatsApp de mamás porque no les dejábamos tareas y porque no les dejábamos trabajos y porque no teníamos clases en línea, al mismo tiempo que estaba enviando ella el correo, y fue coincidente, no fue ningún desquite ni ninguna revancha, a mí el animador, el acompañante de ese alumno, me mandó un correo donde me decía, este alumno no está respondiendo, no está entrando a clases, tal, con copia para la mamá, con copia para el alumno y con copia para mí el correo. Entonces, es de las cosas así como que en esta tensión o en esta distensión se manifestaban, ¿no? Contradicciones de ese tamaño y totalmente polarizadas. Gente, papás, alumnos muy agradecidos y papás muy, como cuestionantes, pero fiscalizantes del trabajo que se hacía. Si a esto le sumamos todo el montón de noticias falsas, manipulación de información, interpretaciones bien intencionadas, chismes, dimes y diretes, etcétera, etcétera, que pesaban muchísimo, porque en los grupos de WhatsApp, afortunadamente, tenemos algunas mamás que son maestras del mismo colegio, pues nos enteramos mucho de lo que sucede en el grupo de WhatsApp, ¿no?
pero había tanta información y comunicados y una información que se dio en no sé qué estado que así iba a ser en todos lados. Y bueno, pues seguramente todos ustedes les llegaron todo este tipo de noticias que probablemente sean o fueran bien intencionadas, pero que no aportaban nada. ¿Por qué? Porque la información oficial compartida por las autoridades educativas brillaba por su ausencia. Los acuerdos no se generaban. Cuando se generaba un acuerdo, cuando se generaba alguna información que daba el secretario de Educación o que daba el gobierno del Estado o la Secretaría de Salud, se tardaban un buen y la única información que nos llegaba de parte de las inspecciones era: aún no tenemos información, estamos esperando que se emitan los comunicados oficiales. Y así nos la fuimos llevando semana tras semana, semana tras semana. ¿Qué aprendimos? A ser muy pacientes, muy prudentes y a tratar de intuir que esto iba y sigue yendo para largo. Y entonces, en esa otra desequilibrio que se daba, los papás nos exigían información que nosotros no teníamos. Y una siguiente tensión que yo veía, o una siguiente situación que veía en general, era hacia los maestros y los alumnos. Y bueno, obviamente yo estoy ahí en el nudo, ¿no? El director, la figura del director está en el nudo que hacen estos cuatro triángulos. Por un lado, la presión de la escuela, que los maestros suban actividades, que los maestros tengan todas las evidencias, que los maestros estén listos para presentar informes a las autoridades, que los maestros no se alcanza a ver la luz con la que están haciendo sus videos, que los maestros solamente resuelven dudas y no resuelven las dudas de todos, etc. La presión desde la organización y desde la estructura escolar. Y por otro lado, la presión de los padres de familia, que ya hice un recorrido por algunas de las situaciones que exigían. Esto obligó, y creo que esto es una de las grandes riquezas de esta contingencia, obligó a que maestros y alumnos se dieran cuenta que estaban del mismo lado. Y entonces se lograron muy buenas alianzas. En la mayoría de los casos. Hubo también muchas situaciones en donde no se dieron estas alianzas y donde la tensión a lo mejor continúa, ¿no? A lo mejor hasta que se desahoguen calificaciones y contenidos. Pero estas alianzas son bien importantes. El alumno se dio cuenta que tenía que cumplir para que no lo estuvieran ni atosigando por un lado ni por el otro. Se dio cuenta, bueno, ese como primer paso. Ya después fue descubriendo también que de lo que había ido aprendiendo le servía para otras cosas. El alumno aprendió a comunicarse. El alumno aprendió a buscar remedio a las situaciones. No pude entrar a la clase en línea, pero ¿qué puedo hacer? Y esa pregunta ya para nosotros es muy importante. La escuela se dio cuenta que tenía que facilitarle la vida a los papás, que los papás estaban viviendo situaciones económicas complicadas, que los papás estaban viviendo situaciones muy complejas en otros casos, que los papás estaban a lo mejor en una situación de empleo o de empresa, pues a lo mejor pues ya en decadencia, digamos, o en una crisis económica en la que entramos todos. Los papás dejaron en algún momento, pues también de poder pagar algunas colegiaturas, algunos porque no estaban de acuerdo con que se pagara por el trabajo que se supone que no estábamos haciendo presencial. Otros, al contrario, disculpándose mucho por no poder, etcétera. Nosotros teníamos que escuchar mucho a las familias y facilitarles las cosas. Entonces, ahora sí que entre acuerdo de escuela y familia, dirección y familia, ¿cómo le hacemos para que los niños, para que los adolescentes pudieran estar más en paz? Y por último, apoyar, comunicar y comprender, ¿no? La familia entendió que tenía que apoyar a la escuela como estructura a lo mejor, que tenía que comunicarnos todas las inquietudes y que tenía que comprender también que había situaciones distintas en esta realidad, en esta nueva realidad, ¿no? Y bueno, me gustaría compartir un par de experiencias, 3 si acaso. Como un caso exitoso, un chico que iba bastante mal en calificaciones y en el momento en que llega a casa y se empieza a aburrir, se empieza a dar cuenta que la actividad escolar podría sacarlo como de ese tedio en su casa. Su papá lo apoya, empiezan a remediar, empiezan a tener actividades de regularización, se empieza a comunicar con sus maestros, a compartir un poquito su sentir
Y entonces empieza a recuperar materias, empieza a mejorar en sus trabajos. Y bueno, como caso exitoso es el correo electrónico del papá, que no habíamos visto en un par de años. El correo electrónico del chico el día del maestro que dice, me di cuenta, muchas gracias. Y entonces, otra vez, lo menos importante eran las calificaciones, lo que fuera a sacar o no. Caso exitoso, el trabajo de mis maestros. Aquí quiero agradecerlo públicamente. El compromiso de los maestros por preparar sus blogs al principio, por entrar a las plataformas, por experimentar y por equivocarse. Y que los alumnos también se dieran cuenta que se estaban equivocando en algunas cosas los maestros, permitió que ellos pudieran como también buscar esas soluciones o pedir esa ayuda para solucionar cosas, ¿no? Creo que una situación exitosa fue también el desde el principio haber planteado una estrategia. A lo mejor en ese fin de semana previo donde se anunció el cierre de las escuelas, pues tuvimos que leer mucho, tuve que leer mucho y bueno, sacar algunas ideas para decir, sobre esta línea vamos a trabajar y nos movemos en la medida que nos demos cuenta que hay que movernos, pero esta va a ser nuestra línea. Concretamente, pues a lo mejor plataformas, a lo mejor formas de comunicación y horarios específicos de trabajo de los maestros. Aquí ya no las 3 horas de las que hablaba, sino que el maestro trabajara su tiempo y que no se excediera, tampoco de repente estábamos también contestando correos a medianoche, sino darnos nuestra hora de oficina, aprender a trabajar en casa. Y bueno, curiosos, pues bueno, los papás demasiado apoyadores que querían resolver los exámenes de los hijos desde sus cuentas de familia y no desde esos, cosa que hacía evidente porque entraban con las dos cuentas a resolver un examen, por ejemplo, ¿no? Los errores en las carpetas compartidas, donde un papá o un alumno decía, ¿por qué está este trabajo en mi carpeta? Y resulta que era una carpeta compartida del maestro. Y bueno, podríamos durar un buen rato platicando esto. Y también casos curiosos de papás que exigían mucho como los resultados de calificaciones, pero a la hora que las evidencias que teníamos, aquí sí no hubo manera de decir, hijo, sí está haciendo, no está haciendo. No estaba la evidencia en línea, ni siquiera los correos enviados, etc. Y eso pues, nos permitió pues, ser mucho más objetivos en el caso de evidencias, no en el caso de aprendizajes y de desarrollo. Y bueno, la oportunidad, como mencioné al principio, el flujo de información, el que todos aprendan a usar o aprendamos a usar una agenda y organizar nuestro tiempo y nuestro espacio. Los maestros que son impuntuales en clase son impuntuales también en línea. El pretexto no es el traslado. Y su organización. Entonces, creo que hay áreas de oportunidad también en el que el maestro se sepa con la confianza suficiente de seguir trabajando sin que esté al ojo del amo, ¿no? Y bueno, área de oportunidad, soltarnos en el manejo de tecnologías. Yo creo que la mayoría nos dimos cuenta que no es tan complicado y que cuando se presentan complicaciones no pasa nada, hay que seguir intentando. Cierro con 3 retos que considero que son lo más importante y que están basados en la filosofía del colegio. Y aquí también poner un acento. Debe de hacer una reflexión sobre su propia filosofía para poder saber qué es lo que busca en las personas que está formando. Primer reto, generar confianza. Saber, dice el padre Pierfort, que el aprendiz logrará. Eso es la confianza, ¿no? Saber que el aprendiz va a lograr el aprendizaje. Segundo, garantizar la colaboración desde la empatía. En el mundo real es donde mejor se aprende. Yo estoy seguro que la generación que este año de secundaria es una generación que se lleva mucho más habilidades, mucho más conocimientos, mucho mejor actitud hacia el estudio que las que hayan estado en el aula de manera formal toda su formación. En el mundo real, aquí agradecemos la reflexión de Edgar Morin para que el aprendizaje venga en el mundo real, que fue como esta vez. Y tercero, el gran reto del director es inspirar personas independientes, libres, autónomas y solidarias para cumplir misiones trascendentes comunitarias, tanto a sus maestros, para que estos a la vez inspiren a los alumnos.
Y bueno, pues básicamente sería ese mi compartir un poquito la experiencia. Seguramente hay otras muchas cosas que podemos como reflexionar y bueno, creo que va muy de la mano con lo que Gaby nos presentaba. Así es. Muchísimas gracias, Marco, porque es la experiencia vivida, ¿no? Y precisamente, pues tomando decisiones día a día, cuando crees en una cosa, cuando esperas una información, cuando ves una desinformación, y qué bárbaro eso de que Sí, los profesores llegan tarde también en línea, sí, es simpático, tremendo. pero me hiciste recordar algunas anécdotas. Muy bien. Bueno, vamos entonces si les... Indocente, ¿alguna vez quisiste participar en un programa de concursos porque tú sabías todas las respuestas a las preguntas que el conductor hacía? Ahora imagina poder tener esa dinámica dentro de tu salón de clases. Hola, yo soy Ángel Moreno. Yo hoy te quiero contar acerca de Kahoot, la aplicación que lleva la emoción de un programa de concursos hasta tu salón de clases. Kahoot es una aplicación creada en conjunto con la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y se lanzó al público en septiembre del 2013. Esta aplicación nos ayuda a gamificar el aula, pues trasladamos la mecánica de los juegos de concursos al ámbito educativo, con lo que se permite que las y los alumnos aprendan mientras juegan y se divierten. Además, es una herramienta de aprendizaje móvil o M-Learning en inglés, en la cual se prioriza la utilización de dispositivos móviles para la construcción del conocimiento. Kahoot une esas dos grandes características para brindarte una herramienta sencilla de utilizar y que además vuelve la experiencia de aprendizaje más motivadora. Ya no tendrás que preocuparte porque tus alumnos saquen el celular. De hecho, tendrán que utilizarlo para poder jugar contigo. Ingresar es muy sencillo. Solo basta con que presiones la palabra kahoot.com en tu buscador y des clic. Te redireccionará a una pantalla como estas. Ahora lo que tienes que hacer es ir al botón que dice Login o Inicio de sesión. Si no tienes una sesión activa, puedes registrarte, ya sea con tu cuenta de Microsoft, tu cuenta de Gmail o Apple. Una vez dentro, encontrarás una pantalla como esta. Tranquilo, aunque veas muchos iconos e información, todo está ordenado para que sea un proceso sencillo de realizar. Hoy te voy a mostrar cómo puedes crear tu propio Kahoot, con las preguntas que mejor se adapten a tu situación para el cumplimiento de tus objetivos de aprendizaje. Lo que tienes que hacer es dar clic en el botón Crear. Automáticamente te aparecerá una pantalla como esta. Da clic en Nuevo Kahoot. Así es como se ve la pantalla principal de tus preguntas. Lo primero que te sugiero que hagas es que cambies el título. Lo podrás hacer en el lado superior izquierdo. Aquí vas a agregar el título, adicionalmente una descripción si así lo deseas. Puedes incluso agregar una imagen de portada. Cuando tus cambios estén listos, solamente da clic en la opción Hecho. Ahora sí es momento de hacer tus preguntas. Esta primera opción que tienes aquí es para hacer pregunta de opción múltiple. Vas a agregar aquí de este lado tu pregunta. Una vez que la tengas, puedes seleccionar en el botón del tiempo cuánto es el tiempo que tienen ellos para responder, así como la cantidad de puntos que valdrá la respuesta correcta. Si tú lo deseas en este espacio, puedes agregar una imagen que sea alusiva al tema. Ahora las respuestas. Necesitas poner al menos 2 y máximo 4. Escríbelas aquí. Una vez que tengas tus respuestas, selecciona la respuesta correcta presionando el botón que se encuentra del lado derecho. Cuando lo coloques aparecerá en color verde. Y listo, tienes tu primera pregunta hecha. ¿Quieres agregar más preguntas? Es muy fácil. Da clic en el botón Añadir pregunta que se encuentra en la columna del lado izquierdo. En la versión gratuita solo puedes usar preguntas de opción múltiple como estas que vimos o la opción verdadero y falso. Vamos a probar esta. La dinámica es igual. Tienes que agregar aquí una pregunta. Del lado izquierdo podrás cambiar la duración del tiempo, así como seleccionar la cantidad de puntos cuando la respuesta sea correcta, y agregar una imagen en caso de que así lo desees. Cuando hayas terminado, selecciona si la respuesta es verdadera o es falsa. De la misma manera con el botón que se encuentra del lado derecho y que se pinte en verde. Y listo, tú puedes agregar la cantidad de preguntas que desees. Mis recomendaciones es que las preguntas y las respuestas no sean tan largas. Recuerda que tienen solo poco tiempo para leer la pregunta y todas las respuestas, así que procura que tus preguntas sean sintéticas así igual que tus respuestas. Así tendrás un mejor resultado a la hora de que veas que tus alumnos se jueguen con esta aplicación. Una vez que hayas terminado, da clic en el botón del lado superior derecho que dice Hecho y te dirá que está validando tu Kahoot y una vez más, después en el botón Hecho. ¿Estás listo para jugar? Es muy sencillo. Da clic en el botón Jugar que se encuentra del lado derecho del Kahoot que acabas de crear.
Selecciona ahora la opción Enseñar o Teach. Una vez que estés en esta pantalla, puedes seleccionar el tipo de juego. Por un lado tienes la versión clásica, en la cual será un jugador contra jugador, cada uno en su propio dispositivo. O la versión en equipo, donde pueden ser los dispositivos compartidos. Una vez que estés listo, da clic en la opción seleccionada. Pídeles a tus alumnos que entren a www.kahoot.org. Ahí les aparecerá una pantalla como esta. Pídeles que agreguen el código que te aparece ahí y después que les den Enter. Les pedirá que coloquen un nickname o un sobrenombre. Pídeles el que pongan el que quieran. Mientras se vayan registrando, tú podrás ver cómo aquí tus alumnos se van uniendo. Cuando estés listo, da clic en el botón Empezar. Las instrucciones son muy sencillas. Ellos tendrán que leer la pregunta en tu pantalla, ya sea proyectada o compartida, y les aparecerán las 4 respuestas, una con cada color. En sus dispositivos solo aparecerán los colores, así que tienen que seleccionar el color que crean que es la respuesta correcta. Cuando empiecen a responder, te aparecerán a ti todas las respuestas y al finalizar, el puntaje total. Te recomiendo que uses estos espacios para dialogar con ellos, para aclarar dudas, incluso para comentar por qué la respuesta que pusieron fue la incorrecta. Recuérdales que no solo importa el resultado final, sino que también el proceso es importante que lo hagan. Y así irás avanzando hacia cada una de tus preguntas. Al finalizar, te aparecerá un podium con los puntajes más altos. Recuerda que puedes usar Kahoot en muchas formas, para hacer diagnósticos, evaluaciones finales, síntesis de tema, incluso para tomar decisiones grupales como encuestas. ¿Cuáles son los pros de utilizar Kahoot? Es adaptable a todas las edades y a todas las materias, además de ser entretenido. Funciona en cualquier dispositivo conectado a Internet, además de que no necesitas registrarte para jugarlo, así que cualquiera puede unirse contigo. Motiva a los estudiantes y, si lo guiamos bien, genera un ambiente que los desafía a mejorar sus puntajes. Te invito a utilizar Kahoot y otras herramientas tecnológicas. Tú sabes que como indocente, la práctica hace al maestro, así que practica mucho. Ve probando nuevas cosas, nútrete con retroalimentación de tus alumnos y tus colegas, y celebra tus logros. Cada vez lo harás mucho mejor. ¿Qué te pareció esta herramienta? ¿Ya la conocías? Cuéntanos todo en la sección de comentarios y comparte los videos y el contenido de Indocente en todas tus redes sociales, para que cada vez seamos más profesionales de la educación en este diálogo constante. Por ahora me despido. Yo soy Ángel Moreno y nos encontramos en otro Tics and Tips. Cambio y fuera. Pues muchísimas gracias a Ángel que nos presentó esta herramienta Kahoot. Rápido, pero bueno, el video se queda grabado y también la cápsula la van a poder consultar si después quieren repasarla. Y bueno, vamos a invitar nuevamente a Marco y a Gaby. Es momento de platicar un poquito para poder cerrar Indocentes esta tarde. Me gustaría que comentáramos un poco de las preguntas que nos han hecho nuestros indocentes a través del chat. Creo que ahorita, mientras veíamos la cápsula, han elegido alguna de ellas. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Qué encontraste en los comentarios? Pues bueno, muchísimas preguntas, ¿no? Varias van hacia, bueno, y propuestas, ¿no? Propuestas, o sea, ¿qué se hace ante este tipo de situaciones que estamos viviendo y confrontándonos? Yo creo que hay que reconocer justo que estamos en un momento de quiebre, ¿sí? En un momento de emergencia. Y que aquellas opciones que se han ido construyendo, pues seguirán justo en proceso, ¿no? de construcción. Yo creo que lejana estaría de decir, ay, pues hay que hacer A, B, C y D. O sea, de ninguna manera. Lo que sí quisiera destacar son todos estos esfuerzos que se han ido generando, bien lo comentaba Marco, de colaboración entre papás, entre docentes, también reconocer las propias habilidades de nuestros estudiantes para aprender junto con ellos, o sea, volvernos coaprendices junto con nuestros estudiantes. Yo lo veo también como profesora de educación superior, ¿no? O sea, cuando se dio, además, bueno, viviendo un proceso de paro en la Facultad de Psicología. Entonces, cuando regresamos a la vida, digamos, ¿no? A recuperar el semestre, muchos de mis alumnos se me acercaron para decirme, maestra, si necesitas ayuda con el uso de la tecnología, yo te ayudo. Sí, yo te echo la mano y lo vemos. Entonces, creo que eso me parece que es muy importante recuperarlo
para el replanteamiento que podamos hacer sobre la actividad educativa. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, por ahí también preguntaban sobre las cuestiones de desigualdad, ¿no? Que en mi presentación las hice muy, muy sentidas, digamos, tanto desigualdades económicas, de capital cultural, de capital social, y bueno, ¿qué hace? ¿No? O sea, están esas desigualdades y si desde la actividad educativa podemos hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, desde las políticas de inclusión educativa, y ahí me voy a remitir a cuestiones tal vez más de índole, de otra índole más teórica, si pudiese decir. ¿Qué es lo que vemos? O sea, lo que vemos es que la escuela, las actividades educativas, para que realmente favorezcan y disminuyan las desigualdades, tienen que estar acompañadas de políticas sociales también, ¿sí? Políticas económicas que converjan para mejorar la actividad educativa. Es decir, desde la escuela podemos hacer cosas, ¿sí? Pero esto que podamos hacer no va a tener mucho eco si no va abrigada, si no va cobijado con todo un sustento, digamos, de políticas de índole social. ¿Sí? Entonces, eso me gustaría acentuar, ¿no? La escuela hace cosas, puede hacer cosas, pero tiene mayor peso si van cobijadas de otro tipo de políticas sociales. Y bueno, hasta ahí le dejaría por el momento para no abusar. Digo, y ahí la temporalidad de las políticas públicas, que como decía Marco, parecía que iban como 2 pasos atrás de las necesidades y de la presión social, al menos en esta etapa. Marco, ¿qué Así es. encontraste en los comentarios? Pues encontré 2 preguntas muy interesantes. Una, haciendo referencia a qué le llamo mundo real. Pues bueno, ojalá pudiéramos como abarcar toda esta realidad, pero por lo menos el mundo real es la vida cotidiana. Yo siempre he pensado que la educación y más allá de la educación, la profesión nos aporta herramientas para vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida sensible, nuestra vida integral. Entonces el mundo real se da en lo que vivimos, cada quien en su realidad. Son realidades distintas, ¿no? Y otra pregunta muy interesante sobre algo que también mencionaban de cuáles serían como ese cambio de paradigma, ese cambio de presupuestos educativos que siempre han sido, bueno, ahorita lo mencionaba, ¿no? Las calificaciones y los contenidos. Yo creo que, y también me pirateo 2 frases, una, la revolución será pedagógica o no será, y por otro lado, decía también Ken Robinson, que seguramente se lo escuchó alguien más, estamos educando para un mundo que no conocemos, ¿no? Y en enero estábamos educando para un mundo que no conocíamos un par de meses después, ¿no? Eso tiene que ser nuestro cambio de paradigma. Brincarnos los contenidos, brincarnos planes y programas de la Secretaría de Educación Pública, digamos que ahí están los contenidos, pero todo el fondo, todo lo que está detrás, habilidades, maneras de responder, maneras de entender el mundo, es lo que tenemos que enseñar. Si el alumno sabe perfectamente, o bueno, si el alumno está en el proceso de saber perfectamente, en el proceso de aprendizaje de sus habilidades, de lo que le va a dar su pregunta de siempre, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Si el alumno cuestiona todo el tiempo ¿esto para qué me sirve? Entonces está aprendiendo. Y entonces en el momento en que se presente la contingencia, en el momento en que se presente la urgencia, va a tener herramientas suficientes para resolver. La organización del tiempo y el espacio, el trabajo en equipo. Y bueno, a lo mejor hay una lista ahí ya de cosas que se han dicho, pero yo creo que va más en eso. Si nosotros nos olvidamos un poquito de que tienen que sacar 10 y revaloramos ese 7 que cuesta mucho más trabajo, a veces que el mismo 10, digo, el 10 se le puede dar a quien se les facilita la materia, pero el 7 a lo mejor se le da al que se trabajó mucho para pasarla, y bueno, no estamos evaluando el esfuerzo, estamos evaluando otras cosas. Entonces habría que ver cómo abrir otro abanico de posibilidades de qué es lo que queremos enseñar y sobre todo
pues formar personas integrales, íntegras, empáticas, solidarias y con sueños, ¿no? Por eso la palabra inspirar me mueve mucho, ¿no? Hay que inspirar a los chicos, hay que inspirar sobre todo a los adolescentes entre tanto conflicto y entre tanta competencia que tenemos con todos los estímulos que hay para ser inspiradores. Y ese sí es un gran reto y pues ojalá que un día encontremos soluciones. Si alguien la tiene, pues que nos la pase, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Marcos. Se me quedan a mí también un montón de dudas y de ganas de continuar platicando de cómo esta etapa ha hecho revalorizar también para nosotros los docentes esta competencia del diseño, estas decisiones en cuanto a los contenidos, ¿no? Que a lo mejor nos habíamos acostumbrado a que otros las tomen por nosotros y que se expresen en los programas, y ahora tenemos como no nada más libertad, sino más obligación de darles sentido, de darles pertinencia. Bueno, el tiempo se nos agota, lamentablemente. Yo agradezco muchísimo que hayan participado y hayan aceptado esta invitación. Agradecemos muchísimo también a todos los indocentes que están conectados. Así que, pues, una palabra de despedida. Gaby. Pues muchas gracias de nueva cuenta, Sergio. Qué placer volvernos a unir ahora en este nuevo proyecto. Me siento muy honrada por tu invitación. Y pues solamente a quienes nos siguen, ¿no? por Facebook, tenemos un gran reto, ¿no? Sin duda, una gran tarea por seguir cosechando. Y creo que pese a la adversidad, ¿no? A lo que podríamos tal vez tasar como catastrófico, sin duda es un escenario para reconstruirnos, ¿no? Para repensar lo que hacemos, para revalorar el trabajo docente. A mí me parece que es fundamental en esta situación, docentes que han sido atacados, ¿no? de múltiples maneras, y ahora esta situación reivindica mucho, ¿no? La función docente, y sin duda nosotros como docentes en cualquier nivel donde nos desarrollemos, pues nos impulsa, ¿no? Nos impulsa a generar alternativas para nuestros estudiantes y sus comunidades. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Marco. Gracias también por la invitación. Siempre es como un privilegio poder compartir con el público y con los demás la experiencia. Uno, al contar su historia, salva su vida, ¿no? Y yo creo que desde ahí tenemos que enseñar y tenemos que aprender a escuchar las historias para ser más empáticos, más humanos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Recuerden que los videos se quedan grabados no nada más en este Facebook, sino para que sean más sencillos de encontrar, tanto de la cápsula de Tips and Tics como de todo el episodio. Los colocamos también en nuestra página de YouTube. Así que nos vemos el próximo miércoles. Los miércoles son de indocentes, así que gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Listo.